4 puntos de recorte entre el PP y el PSOE. Y la encuesta que ha publicado el CIS catalán, para entendernos, daba en elecciones generales una subida importante del Partido Popular, una subida muy menor, pero subida de Convergencia y Unió, y una bajada de todos los demás. Pero luego las encuestas cambian. Oiga, es que en la legislatura pasada, por estas épocas, que llegamos a estar en algunas ocasiones 8 y 10 puntos por debajo. Es decir, las encuestas tampoco son la Biblia, es decir, son un elemento de estudio, hay que tenerlas en cuenta, pero también le digo una cosa, es que un dirigente político no puede gobernar en base a las encuestas, ni puede hacer oposición teniendo en cuenta solo lo que dicen las encuestas, porque entonces sobramos los dirigentes políticos y sobran las ideas de los dirigentes políticos. Y cuando las encuestas ahí dicen, perdón, que usted no transmite confianza, ¿le preocupa? Bueno, para mucha gente no le transmitiré confianza, como es evidente, pero para otras sí. Hombre, naturalmente ya me gustaría a mí que la valoración de la gente fuera un 10, como cualquiera, pero claro, soy un ser humano, pero oiga, estas cosas hemos visto muchas. Yo llevo muchos años de dirigente político y he visto muchas encuestas, pero en las últimas elecciones muchos españoles confiaron en nosotros y yo trabajo para que sigan confianza e intento explicar, como estoy haciendo ahora, lo que estamos haciendo. Y oiga, intento también que personas que en su día confiaron en otras fuerzas políticas lo puedan hacer en el Partido Popular. A mí no me gustaría que se fuera el señor Rajoy, o sea, que cambiamos, No, todavía no. Yo tengo todavía un asunto de economía. Hablando de economía, no, perdón, que cambiemos de tema, hablar de economía, porque mañana tenemos los datos de la EPA, que van a ser viernes, terribles, ¿no? Sí. El paro es el principal problema. ¿Tiene usted algún anticipo sobre lo de la EPA de mañana? Tengo un anticipo que es el que ha dado la Unión Europea, porque la EPA se publica en España cada 3 meses, pero hay que remitir los datos a Eurostat, que es la oficina de la Unión, mensualmente. El dato de noviembre pues es el dato de paro a que antes he referido, que mientras en Europa pues ha crecido el paro en el último año, de noviembre a noviembre, el 0,3, en España, que tritura desgraciadamente todos los registros, ha subido el 4,8. Entonces hay un anticipo, en fin, que usted conoce muy bien, pero los datos del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, los conoceremos, como ha dicho su colega, en el día de mañana. Que van a ser terribles. Entonces, como ha hablado usted de las reformas que son necesarias, ¿a usted le da miedo la reforma en el mercado laboral? ¿Usted quiere hablar libremente de la flexibilización del mercado laboral? ¿Qué va a pasar o qué hay que hacer en un mercado laboral que en tiempos de bonanzas tenemos un paro estructural del 5, del 6, del 7, incluso del 8%, y cuando nos va mal se nos dispara al 20%. Parece evidente que eso hay que cambiarlo de alguna manera, que alguien tiene que dar ese paso y abordarlo. Mire, yo antes, cuando le decía las 5 o 6 cosas que yo creo que hay que hacer en la economía española para generar confianza, había un apartado que era reformas estructurales. Lo que pasa es que este tema, como usted conoce sin duda mucho mejor que yo... Usted lo hace todo junto y yo hay que incidir. Serviría para dar varias conferencias. Yo creo que hay que hacer una reforma en la educación, capital. La calidad de la educación, quitar cosas como la educación para la ciudadanía, calidad de la educación, esfuerzo, mérito, trabajo, autoridad del profesorado, decirle a un niño que no pasas de curso si no apruebas y que para aprobar hay que saber y por tanto estudiar. Esa reforma es capital para España. Reforma de la justicia, por muchas razones, pero también por razones económicas. La justicia tiene una importancia económica enorme. Reforma en materia de unidad de mercado. Hay que ver cómo terminamos y ponemos fin a nuestra brutal dependencia energética. Y hay que hacer una reforma laboral. Y el modelo de la reforma laboral, si es que no hay que inventar nada, lo tenemos muy claro. En 1997, la COE, los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, y el Gobierno de España se pusieron de acuerdo para hacer una reforma laboral que dio más flexibilidad, pero que dio también más seguridad. Y esa reforma laboral, junto con otras medidas económicas, dio lugar a que en 8 años se crearan en España más de 5 millones de puestos de trabajo. El drama del Gobierno de España es que le dice a los sindicatos y a los empresarios que se reúnan y no hemos vuelto a saber nada más. Porque claro, está bien que se reúnan y está bien que se busque su acuerdo, pero la iniciativa le corresponde tomarla al Gobierno, porque para eso es Gobierno. Porque tú eres Gobierno y dices, no, esto que lo haga otro, esto... Ahora, en materia política económica, este es un tema muy serio y muy importante. España puede tener muchas dificultades de futuro. Nosotros ya no tenemos ni política monetaria, ni tenemos política cambiaria. A lo mejor nos sacan del euro. Claro, la política fiscal... No haga referencia a la política fiscal se habla ahora de ceder 50% de IRPF a las autonomías, 50% del IVA y 58% de impuestos especiales. Y reformas como esa se mandan a una mesa en la que no está el Gobierno, con lo cual
vamos a tener muchas dificultades para poder hacer una política económica en serio, porque es que igual que España no es la suma de 17 comunidades autónomas, pues tampoco las políticas económicas de España son 17, tiene que haber una política económica. Luego hay sin duda alguna las competencias de las comunidades autónomas. Este es un tema muy serio, hay un precedente sola política autonómica. Pilar, vamos a ver, vamos a cerrar el asunto económico porque si no se nos va el tiempo. 17 sobre el asunto económico, dos cosas muy breves. Señor Rajoy, ¿por qué cree usted que no prescinde el señor Zapatero de Solbes, que está quemado, y de Magdalena Álvarez, que está reprobada en el Parlamento? Iba a anunciar yo, lo que pasa es que me ha adelantado, pues lo desconozco, pero oiga, yo no quiero meterme con las personas, respeto su trabajo, no es fácil gobernar, pero creo que el ministro de Economía ya no está para esto, es decir, es que le falta ilusión y le faltan ganas, y creo que la de Magdalena Álvarez, después del tren de cercanías de Barcelona, después de lo que pasó con el AVE de Barcelona, el último lío del AVE que se está construyendo a Valencia, las afirmaciones que hizo sobre el Plan Galicia, que era un plan de infraestructuras, al que calificó de Plan Galicia de M, y el último espectáculo que yo sufrí, porque yo ese día estaba en el aeropuerto, que me iba concretamente, a Lugo, aquello era un espectáculo verdaderamente impropio de un país civilizado. Es decir, no puede decir, oiga, nieva y cierra el aeropuerto. Oiga, es que nieva en todas partes, vamos, aquí menos que en otros sitios, pero yo he entrado en aeropuertos pues con muchísima nieve, es decir, pero con mucha. Lógicamente la pista la habían limpiado y la habían arreglado, y claro, la sensación de improvisación y de chapuza, y claro, en política, como en tantas y tantas facetas de la vida, hay un concepto que se llama el de la responsabilidad. Si usted no está a la altura, oiga, usted no puede seguir en el cargo. Yo, sinceramente, creo que esos dos ministros a los que usted ha hecho referencia no deberían formar parte hoy del Gobierno de España. Por acabar con el tema económico, ¿concrete usted qué rebajas fiscales se podrían hacer en estos momentos? ¿Qué impuestos y qué porcentajes? Pues se podrían hacer. Que el gobierno no quiere hacer ninguna rebaja. Pero además el problema no es que no vayamos a la rebaja de impuestos, es que vamos al aumento, porque el gobierno está gastando desmesuradamente, como dije antes, y por tanto tiene que emitir deuda pública, hay más déficit, y eso pues en el futuro solo se puede recuperar de dos maneras, o subiendo impuestos o simplemente el gobierno no haciendo nada, no cumpliendo con sus obligaciones, no haciendo trenes, no haciendo carreteras, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que en este momento la rebaja del impuesto a sociedades era muy importante. Fíjese, yo soy gallego, y es que en Portugal han bajado el impuesto de sociedades al 12%, claro. Sí. Oiga, es que si aquí tenemos el 25 o el 30%, y claro, y ahí al lado tienes el impuesto de sociedades al 12%, encima estás en la Unión Europea, pues lógicamente estás dando facilidades. Yo creo que el tema de los autónomos, hay muchas reformas muy cortas y muy técnicas que se debía atender. En España hay, no sé, pero debe haber 3 o 4 millones de personas que tienen un negocio en el que están él y su mujer, o ella y su marido, o está su hijo, o tienen un solo empleado. Es decir, esa gente que es el tejido productivo español, que es España, que se van a quedar siempre en España porque son españoles y van a intentar ganarse la vida y crear riqueza y puestos de trabajo, esa gente merece todo el apoyo y todo el respaldo por parte de la Administración. Y aquí, claro, medidas para los ayuntamientos, medidas para las autonomías, medidas para las entidades financieras, pero oiga, ¿y las medidas para la gente? ¿En dónde están? Porque claro, España es un país de gente. Pero los ayuntamientos que son como tenemos que ir abreviando. Es que yo quiero preguntar por las Don Mario, le voy a pedir a usted que sea más concreto la respuesta, y a ustedes también, en fin, más breves en sus preguntas. No me cambies, Caja Madrid. La situación en Caja Madrid, por favor, y qué hacemos con la politización de las cajas de ahorros. Hoy esto es economía, es mi materia. Hoy ha dicho la CECA que piden, que exigen al gobierno que se pongan ustedes de acuerdo, el gobierno y la oposición, para cambiar la ley de cajas. Oiga, no sabe lo que me reconfortó a mí lo que dijo la CECA, porque es exactamente lo que había dicho yo hace 48 horas. Yo dije, esto es una gente sensata. Ahí va yo. Que hay en la CECA. Pues sí.